Muy bien, queridos amigos, muy buenas noches para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. También saludamos a todos aquellos que nos sintonizan en esta hora en las redes sociales y decir así que llegamos a nuestro sexto tema, ¿cierto? Ya nos corresponde el capítulo 7, pero en realidad es el sexto tema de esta serie, donde, como decíamos desde el primer día, nuestro gran desafío es poder estudiar todos los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Así que ya vamos por buen camino, hemos tomado ritmo, ¿cierto? Hasta el día de ayer estábamos cabalgando en los sellos, ¿cierto? Y ahora ya nos corresponde introducirnos a este capítulo que quizá, como se dijo a manera de comentario en el tema de ayer, tiene un propósito y es brindarnos un panorama, quizá un paréntesis más bien, con respecto a un momento crucial. Ustedes recuerdan que ayer leíamos o terminábamos leyendo el capítulo 6 y específicamente desde el versículo 13, ahí en adelante hay una alusión a que aquellas cosas están por venir, ¿no? A que el tema de que el cielo se enrolle y todo lo que esto conlleva tiene todavía una propensión futura y he ahí la necesidad de que cada uno de los hijos de Dios se prepare para ese momento. Ahora, con esa idea en mente, fíjense que hay una pregunta que se establece en el versículo 17 del capítulo 6 y me gustaría que todos los que estamos acá podamos abrir nuestras Biblias, ustedes también, queridos amigos. Situemos allí Apocalipsis capítulo 6, versículo, vamos a leer el contexto completo y vamos a leer más bien desde el versículo 14. Dice la palabra del Señor lo siguiente: y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, los magnates, los ricos, los tribunos, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta es la gran pregunta, queridos amigos, que en esta noche hemos de responder y, como decía, a través de este intermedio, de este paréntesis que básicamente nos ofrece el capítulo 7 antes de continuar con la apertura del séptimo sello, y es entender un poco, ¿no?, el antecedente o lo que trasciende acá, por qué es tan importante percibir esto y qué papel usted y yo a nivel personal jugamos dentro de esto que se está, digamos, llevando a cabo allí. Para mencionar o para introducir un poco, es bueno que consideremos lo siguiente. Vamos a ir leyendo versículo a versículo y vamos a ir comentando. Fíjense que el versículo 1, vamos a introducir al capítulo 7, dice: después de esto es una visión que continúa o da continuidad más bien a lo anterior, y dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí hay 2 elementos importantes, ¿no? Primero que todo, hay 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detienen. ¿Qué detienen? Fíjense que hay el 4 acá es muy importante, ¿no? Hay 4 ángeles, 4 ángulos y detienen 4 vientos. ¿Ya? ¿Por qué es importante entender lo siguiente? En primer lugar, porque los vientos, de acuerdo al significado profético, los vientos hacen referencia a movimientos bélicos, a guerras. De hecho, ¿cierto?, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Daniel, en la lectura de Daniel capítulo 7, dice que el levantarse de un reino que sucede al otro está precedido o antecedido más bien por conflictos bélicos, vientos, ¿no? Estas bestias combatían en el gran mar, dice, ¿no? Y allí en medio de estos vientos se levantaban, ¿no? Ahora, el antecedente o la base que nos da para entender de que en profecía el viento significa movimientos bélicos o guerra, parte del siguiente texto. Y me gustaría que lo compartiéramos. Jeremías, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Allí el profeta se le da una alusión, un mensaje preciso, y tiene que ver con esta palabra. No olviden la palabra clave que vamos a analizar, la palabra vientos. ¿No? La palabra vientos aquí tiene un uso bien interesante. Jeremías capítulo 4, versículo 11 al 13, dice lo siguiente: y en aquel tiempo se dirá de este pueblo y de Jerusalén: viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento demasiado fuerte para eso me vendrá a mí, y ahora yo también pronunciaré juicio contra ellos. He aquí que subirá como denso nublado, y sus carros como torbellino, más ligeros sus caballos de las águilas. Ay de nosotros, porque estamos perdidos. Noten el énfasis entonces que pone acá el profeta Jeremías. Dice que la equivalencia entonces de los vientos son guerras, ¿no? Acá dice de carros, una alusión a una confrontación, una lucha directa, y esto
está en directa consonancia, digamos, con lo que el mensaje, en este caso de Apocalipsis, en el capítulo 7, específicamente en el versículo 1 nos está queriendo decir. Los vientos están combatiendo, ¿no? Hay una gran guerra allí y los ángeles están deteniendo, ¿cierto? Hay movimientos, hay guerra, ¿no? Y se puede entender quizá, como decíamos acá, que tiene que ver con estas pasiones humanas, con estas catástrofes, con esas guerras sangrientas, entre otras cosas. Y por eso, quizá como vemos en la siguiente imagen, los ángeles están deteniendo aquello. ¿Por qué? Es necesario porque ellos tienen esta misión, detener por un tiempo preciso. ¿Por qué? Versículo 2. Vamos inmediatamente al versículo 2 y dice lo siguiente. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido el hacer daño a la tierra y al mar, versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y aquí está la clave interesante, porque entonces voy a ir en retroceso un poco, porque la pregunta que dejaba el capítulo 6 en el versículo 17 es: ¿quién podrá estar en pie en aquel día? ¿Cierto? ¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá resistir, en otras palabras, los embates del conflicto del último tiempo? Y la respuesta está en el versículo 4. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ustedes mismos. El texto dice claramente: el número de los sellados es 144,000 de todas las tribus de Israel. O sea, los 144,000 son ese grupo especial que ha de pasar justamente ese tiempo o esa ocasión. Ahora, noten que justo antes del tiempo de angustia viene el ángel sellador. No, antes del tiempo de angustia es que se da el sellamiento. Eso es importante porque es el que asegura que ante la tempestad o ante lo duro que pueda ser lo siguiente, el pueblo esté, o este grupo de personas estén correctamente, digamos, protegidos. Por eso el ángel viene, ¿de dónde? Fíjense que dice que viene desde el este, ¿no? Desde donde sale el sol, es decir, ¿de dónde? Del cielo. Este ángel viene del cielo con esa intención, y es sellar con un sello, quizá como vamos a ver más adelante, que entre otras cosas garantiza protección. ¿Ya? Ahora, básicamente, ¿no? Esta pregunta era la que estábamos resolviendo, y es que justamente son los 144,000 los que ayudan a responder o a afirmar esta parte importante, ¿no? ¿Quiénes serán los que sobreviven a aquello? Los 144,000. Ahora, vamos a seguir redondeando un poco y profundizando. ¿Qué es lo que pasa en el capítulo 7? Básicamente el capítulo 7 nos lleva al momento en que el destino eterno de cada persona es decidido por el juez, por Jesucristo. Recuerden que allí ya ha pasado esa cena y Cristo está ahora constituyéndose, o se prepara más bien para constituirse como juez. ¿Bajo qué condición? Lo que dice el siguiente texto, Apocalipsis 22:11. Este versículo es crucial porque entonces allí dice el texto, ¿no? El que es injusto siga siendo injusto, y el que es santo, santifíquese todavía. En otras palabras, a partir de ese momento, cuando Jesús se levanta, cuando Jesús cambia de postura, o podríamos decir de función, de acuerdo a lo que dice Daniel 12:1, cuando dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, vuestro príncipe, el cual está de parte de tu pueblo, y será tiempo de angustia, entonces allí inmediatamente no hay chance, no hay oportunidad desde entonces o desde ese momento para cambiar de banda. El que es, seguirá siendo. El malo seguirá siendo malo, y el justo seguirá siendo o andando por la senda justa. Eso es digamos, el contexto o la base de donde se da este sellamiento. Es necesario que el sellamiento se dé previo a eso. ¿Está bien? Ahora, noten que entonces empieza esa tribulación. ¿Y por qué comienza o qué sucede allí como señal externa? No, los ángeles ya no retienen más los vientos y el mundo queda a merced de los ataques del enemigo, y es ahí como a partir de ese momento se cumple lo de Apocalipsis 16, que son las plagas, que también va a ser materia de estudio en uno de los siguientes temas. ¿Está bien? Ahora, los que han aceptado naturalmente al Señor y Salvador y le han seguido no estarán en ningún peligro, queridos amigos. ¿Y saben por qué? Porque fíjense que el ángel especial sella a su pueblo con un sello que garantiza 3 cosas. En primer lugar, aprobación, garantiza protección y garantiza también provisión. Un poquito más adelante vamos a explorar en qué consiste cada una de esas funciones, en qué consiste de que el sello no solo me identifique, sino que también incluso me dé protección en ese momento especial. Ahora, en el tiempo, y aquí esto es importante, en el tiempo en que media entre el fin del tiempo de gracia y la segunda venida de Cristo es donde, como decíamos, se vierten las 7 plagas postreras del Apocalipsis 16. ¿Está bien? Ese lapso de tiempo entre el cierre del tiempo de gracia y la venida manifiesta, visible de Jesús, ahí se van a derramar, ¿cierto?, las 7 plagas postreras. ¿Está bien? Ok.
Estas plagas, por supuesto, como hemos dicho o reiterado, no tocarán a los siervos o a los sellados de parte de Dios. Ahora, vamos a entrar un poquitito en el tema de los sellados. Vamos a partir de este momento a ver qué pasa con los sellados, porque es importante entender quiénes son los sellados, qué características tienen y por otro lado también el número, ¿no? Porque fíjense que también uno de los asuntos controversiales de este capítulo tiene que ver con que si estos 144,000 son literales, son simbólicos, de dónde salen y, ¿cierto?, por qué son importantes. Ahora, noten que estos sellados, ¿verdad? Se usa un símbolo especial para describir, ¿no? Son miembros del reino de Dios que están esperando su traslado al cielo y también están designados por un número, el número 12. Ahora, el número 12, queridos amigos, es fundamental en la Biblia. Tiene una connotación especial en el Antiguo Testamento porque nos recuerda a las 12 tribus de Israel y tiene una connotación especial en el Nuevo Testamento porque también nos recuerda los 12 apóstoles o los 12 discípulos sobre los cuales se establece también el contexto o la continuidad de la iglesia cristiana. ¿Está bien? Ahora, este número, por lo tanto, de los 144,000 es importante explorarlo. ¿Por qué? Miren lo siguiente, como ustedes están observando allí, este número no designa cantidad, sino designa hay una descripción, pero ¿qué es lo que designa? Calidad por encima de, como la mayoría de los números que aparecen en Apocalipsis. Por ejemplo, hablábamos del 4 al principio, ¿no? El 4, bíblicamente y de acuerdo al contexto profético, tiene que ver con universalidad. Los 4 ángulos de la tierra, los 4 puntos cardinales, universalidad. ¿Ya? Ahora, la intención, por supuesto, de relatar eso, mencionar los 4 ángulos de la Tierra es mencionar un detalle, ¿no? Calidad. La calidad o la envergadura más bien de lo que está ocurriendo allí. Ahora, en este caso, cuando se habla de estos 144,000, vamos a descomponerlos matemáticamente hablando. Entonces, ¿cómo es la fórmula matemática? El número 144,000 es el resultado de la multiplicación, como decíamos, 12 por 12 por 1000. ¿Está bien? 12 por 12 por 1000. ¿Cuánto da 12 por 12? 144. Por 1000, 1000. 144,000. ¿Está bien? Ok. Vamos entonces desglosando. Como decíamos, 12 es el número de la tribu de los hijos de Israel del Antiguo Testamento. El 12 también, como decíamos, representa el número de la iglesia construida sobre el fundamento de los 12 apóstoles y como dice Efesios 2:20, siendo Jesucristo mismo la piedra principal del ángulo. ¿Sí? Por otro lado, en la Nueva Jerusalén, las 12 puertas son nombradas después de las 12 tribus de Israel y sus 12 fundamentos con los nombres de los 12 apóstoles, representando así al Israel, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Está claro? Es importante que incluso en esa visión, ¿no? Cuando se permite ver las 12 puertas nombradas, también hay cabida para los fundamentos que tiene que ver con lo uno y con lo otro. Ahora, este pueblo, ¿no? También son simbólicos, no son literales porque básicamente son los que tienen la misma fe de Abraham. Lo que los hace unirse, lo que los hace permanecer juntos, no es un linaje netamente de sangre, es un linaje de fe, es un linaje de confianza, es un linaje de afirmarse en la contundente verdad de la palabra de Dios. Ahora, el número 1000, nos queda por hablar un poco del número 1000. El 1000, queridos amigos, es muy importante porque tiene, digamos, varias connotaciones. No puede ser en algunos casos literal, pero también, de acuerdo al análisis de algunos textos del Antiguo Testamento, denota una subdivisión tribal, o por tribus más bien. Ya ustedes recuerdan que a todo esto, ¿no? El pueblo de Israel fue dividido en tribus, las 12 tribus, ¿sí o no? Y dentro de las 12 tribus, cada vez que había batalla, cada vez que se armaba guerra, ellos eran agrupados en grupos de a 1000. Esa era, digamos, la unidad que encabezaba. Después, obviamente, se consideraban unidades más pequeñas, pero la unidad fundamental era la unidad de 1000. ¿Está bien? Ok, ahora, esto ya lo decíamos, en tiempos de guerra ocurría eso, y 1000 era una unidad, por tanto, básica en Israel. Por lo tanto, este 1000 tiene una misma connotación cuando se habla de los batallones de Israel. Batallones hacía alusión a eso, miles. No eran pocos, miles organizados en escuadrones de 1000 y de unidades hacia abajo. ¿Ya? Los 144,000 entonces componen 144 unidades de millares, 12 por cada tribu, significando entonces la totalidad de Israel. Ahora, Juan utiliza estas imágenes de una batalla para mostrar la iglesia en su aspecto de lucha contra el mal. Es decir, es una iglesia que se está preparando, es un grupo de personas que se está preparando para enfrentar la última batalla. ¿Cuál batalla? La del Armagedón.
Necesita estar preparada para la batalla del Armagedón y no tiene que otra cosa que formarse, quizá como el Israel de antaño, formarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque ese, digamos, es el presente. No tiene que ver solo con que se formen por un grupo específico, no tiene que ver con que se formen de una manera especial, tiene que ver porque independiente del número, que quizá como estamos entendiendo es simbólico, es una clara actitud o comportamiento frente a designios de Dios o voluntad de Dios, que entraña, por supuesto, su gracia, que esto es fundamental, entender la gracia del Señor, entraña fe, porque requiere confiar, y entraña, por supuesto, obediencia. Ok, con esto en mente vamos a avanzar, porque entonces surge la siguiente pregunta, y entonces, en resumen, ¿por qué el número es simbólico? Bueno, decíamos, ¿no? Primero, porque de alguna manera, este término judíos es un símbolo o es un tema simbólico que ya en el Nuevo Testamento, a partir de Romano, se entiende como la extensión de la simiente de Abraham, aquellos que por fe se unen en la misma causa o en el mismo grupo. Segundo, no se puede esperar razonablemente que exactamente 12.000 de cada tribu vengan al fin de una posición de fe. No sería muy, digamos, muy encuadrado o demasiado preciso pretender que sean 12.000 justamente, ¿no? Tercero, básicamente solo hay una tribu a esas alturas, que es la que ha sobrevivido, la tribu de Judá. Y recordemos que en Apocalipsis, como decíamos, los números o la calidad de los números resaltan calidad más que cantidad. Ese es su énfasis. Por otro lado, la desusanza formada de citar las 12 tribus, ¿no? En el Antiguo Testamento se mencionaban al menos 18 formas distintas. Aquí no hay, o sea, la que aparece acá no es ninguna de esas, en otras palabras. Ok, características. Vamos a desglosar un poco esto. ¿Cuáles son las características de los 144.000? De paso, hay solo 2 pasajes en la Biblia donde aparecen esta expresión, los 144.000, que es en el texto que estamos leyendo, el capítulo que estamos leyendo, Apocalipsis 7, y también en Apocalipsis capítulo 14. Los primeros versículos del capítulo 14 hablan de algunas características de estos 144.000. ¿Ya? Ahora, vamos a tomar en conjunto estos 2 capítulos y vamos a mirar las características que tienen los 144.000. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, dice, de acuerdo al capítulo 7, versículos 2 y 3, como leíamos, que tienen el sello de protección, de aprobación y provisión de parte de Dios. En otras palabras, estos son leales a los mandamientos de la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Ahora vamos a explicar un poquitito más adelante por qué llegamos a esa conclusión. Segundo, el nombre de su padre en su frente. En otras palabras, la frente, ¿no? Y aquí vamos a anotar 2 figuras importantes, la frente y la mano. Más adelante, en capítulos subsiguientes, esto es fundamental al contrastar el sello de Dios frente a una marca, que dice la Biblia, la marca de la bestia, ¿no? Y se habla de, o hay alusión a esto, al elemento, ¿no? Son sellados en sus frentes o en sus manos, ¿no? Ahora, cuando se habla acá de la mente, o en este caso de la frente, tiene que ver con la aceptación, una aceptación, un conocimiento, algo certero o preciso más bien con respecto a algo. En este caso es la aceptación del carácter y por consiguiente la reproducción del carácter de Cristo en la vida de esas personas. ¿Ya? Por otro lado, en tercer lugar, el privilegio de ser también considerados primicias de los redimidos, de acuerdo a Apocalipsis 14:4. Primicias de los redimidos. ¿Ya? Otra, pasan por el tiempo de angustia, cual nunca ha habido en la tierra, y lo pasan, no sobreviven a eso, son vencedores en medio de eso. Otra, tienen un canto exclusivo, según Apocalipsis 14:3. Hay un canto que ninguno podía aprender, dice, sino solamente los 144.000. Eso dice. Se puede leer con tiempo esos textos. Y, por otro lado, dice, tenían la alegría o experimentaban la alegría de seguir al Salvador por donde quiera que va. 14:4. La alegría, ¿no? Es un grupo selecto, es un grupo especial porque sigue al Salvador por donde quiera que va. Y el mismo versículo 4 del capítulo 14 dice que no hay engaño en su boca, pues son vírgenes. ¿A qué hace referencia a esto? ¿No? Cuando habla aquí vírgenes no tiene que ver con que solo hace referencia a damas. Tiene una referencia especial a que no se han contaminado. Bíblicamente se habla de adulterio espiritual y fornicación, y eso tenía que ver con la idolatría, con apartarse de los principios de Dios. En otras palabras, este grupo se caracteriza porque tiene fidelidad a Dios, porque no se dejaron contaminar por Babilonia, ni por, como dice Apocalipsis 17, por la ramera, ni por las rameritas, que son las hijas de Babilonia. ¿Está bien? Ok, ahora con esto, claro, entonces surge la pregunta, ¿y quiénes sobrevivirán naturalmente? Bueno,
el capítulo 6 nos daba esa inquietud, ¿no? ¿Quiénes sobrevivirán? Bueno, no van a ser ni los políticos, ni los presidentes, ni los ricos, ni los hombres, ni los militares, con cada una de sus virtudes. No estoy descalificando a nadie, queridos amigos. Quiero decir que esta gente, si solo depende de sus obras, de lo que ellos quisieran hacer para ganar el favor de Dios, será imposible. No estoy descalificando a nadie. Quiero decir sencillamente de que si el presidente depende de su autoridad para ser salvo, no le sirve. Quiero decir que si entonces el político, porque pretende manipular los resultados, puede llegar al cielo, no depende de eso. Y así con cada situación. Lo que quiero decir con esto es que delante de Dios somos tal cual como somos. El Señor nos conoce como somos. Por eso, queridos amigos, fíjense que sobrevivirán solo aquellos que tengan el sello del Dios vivo. Ese es el secreto. No importa qué haga, cuál sea mi función, cuál sea mi tarea, tener el sello del Dios vivo. ¿Ok? Ese sello es dado por orden de Dios, no depende de mí, no depende de mi influencia, es dado por orden de Dios, por gracia de Él, a los que tengan fe en la justicia de Dios y por supuesto, ese conglomerado, ese grupo es el pueblo del reino de Dios. ¿Ok? Ahora, una ilustración. Ustedes recuerdan esta historia y la conocen muy bien, los días de Noé. De hecho, el Señor Jesús allí en Mateo 24 toma como ilustración también esta experiencia y dice que algunas de las circunstancias previas al advenimiento suyo tendrían que ver o en algo similar a lo que pasó en los días de Noé, ¿cierto? Ahora, hay algunas características interesantes de lo que pasó en el día de Noé, o en los días de Noé más bien. Dice que antes que empezara a caer la lluvia, Noé y su familia entraron al arca. Ellos entraron y recuerdan que ellos pasaron ¿cuántos días dentro del arca? 7 días. Y aquí empieza estos tres conceptos que estábamos mencionando. Aquí empieza la gracia, porque Dios los escoge a ellos por gracia. Ellos no eran merecedores de nada, por mucho que nosotros queramos buscarle. Ellos no eran merecedores de nada, al igual que muchos de nosotros, pero por gracia Dios los escoge. Segundo aspecto, había fe allí, porque Dios le dice, por fe a Noé, construye un arca y dedícate 120 años a predicar y anunciar que el mundo será destruido. Locura para la gente de entonces. El mundo va a ser destruido, este hombre está loco. Pero él se dedicó 120 años, paralelo a que estaba construyendo un arca, a predicar. Gracia y fe. Tercero, por supuesto, obediencia, porque él obedeció como consecuencia de aquello. Y en eso Dios fue fiel, porque entonces dice que aquí hay algo especial incluso, ¿no? Ningún hombre selló la puerta, fue Dios mismo quien cerró la puerta. Dios mismo. Cerró la puerta, ellos estuvieron 7 días allí, esto entrañaba fe incluso, queridos amigos. ¿Saben por qué? Porque imagínense, ¿no? La gente que estaba alrededor, que se burlaron de Noé, con más ganas se burlaban. Miren, loco, se encerraron, ¿para qué? Se encerró el loco con su familia. Ya van 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, y el loco sigue encerradito. ¿Qué le estará pasando allá? No solo se rayó él, se rayó su familia. 6 días. Y no pasa nada, todo sigue normal y todo el mundo seguía en su vida normal, pero no se daban cuenta que la puerta de la gracia se había cerrado. Y entonces, el 7º día, comenzó a llover. Un fenómeno por entonces desconocido para cada uno de ellos, porque ellos nunca habían visto llover, ¿no? Ustedes recuerdan que la Biblia dice que había un vapor que rociaba la tierra. Y empieza a llover, quizá como ahora, un poco más fuerte. Las cataratas del abismo se abren y no solo habrá lluvia de arriba, era de todos lados donde el agua se reunía y esto comienza a levantar un arca que parecía más bien una casa por sus formas. Y esto, por la preservación y misericordia del Señor, es que permite que ellos subsistan. Y es por eso que entonces los que estaban adentro estaban seguros. Y ahí recién los otros se dieron cuenta de que estaban perdidos. Ahí recién los otros clamaban y decían que ahora los dejaran entrar, pero era demasiado tarde. Era muy tarde, ya no había chance. Ahora, yo quiero decir que lo mismo ocurrirá en este tiempo del fin. Eso que estábamos diciendo, ¿no? Cuando Jesús diga, el que es injusto siga siendo injusto y el que es santo santifíquese todavía, no tiene que ver con que a grandes voces se proclamará en el mundo, tiene que ver con que en un día preciso el Señor se levantará y es posible que aquel que siguió en el pecado no se dé cuenta que se acabó su tiempo de gracia. Es posible que aquel que dice, yo no necesito de Dios, siga en la misma conducta porque probablemente lo pasó desapercibido aquella situación. Pero queridos amigos, de acuerdo a lo que dice allí, cada caso debe ser decidido. Y probablemente, y es nuestra esperanza, hermanos, de que nosotros conscientes de eso estemos preparados.
conscientes de que el Señor viene pronto y que todo lo que está escrito en su palabra, si se ha cumplido en un porcentaje amplio, ¿por qué lo poco que está por cumplir no se cumplirá o no vendrá? Porque el Señor así lo ha dicho. Por lo tanto, en esas circunstancias los hijos de Dios habrán sido sellados y entonces, luego entonces, las 7 plagas vendrán y esas plagas no le harán ningún daño a los sellados. Y en esto hay una convicción clara, queridos amigos, con todo el respeto que merecen las demás iglesias. Y es que la iglesia no será raptada porque la iglesia pasará por la gran tribulación. La iglesia no será raptada porque la iglesia pasará por esa tribulación y será necesario que pruebe su fe, su confianza en Dios y la base de la gracia por la cual el Señor la escogió para saber de que entonces, solo por la gracia y misericordia del Señor y por la fe y obediencia a su palabra, permaneceremos de pie delante del Señor. Ahora, ¿qué pasará después de esto? Es importante entender lo siguiente, ¿no? Termina la gracia, pero para llegar a ese momento es necesario saber ¿dónde está el sello de Dios? Y saben, en la Biblia hay distintos elementos que nos ayudan a ilustrar lo que se pueden identificar como sellos de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, para Abraham y su descendencia, un sello fue la circuncisión. La circuncisión fue importante para ellos porque era, si bien es cierto, era un elemento externo, era la manera como ellos eran separados para un uso especial. Abraham y su posteridad. Eso fue un sello. También, ¿cierto? Tenemos otro antecedente, ¿no? Cuando en la Pascua, ¿cierto? Y vamos a hablar un poquitito más adelante de eso, Dios da una orden y es que los dinteles de las puertas sean rociadas con sangre de cordero que previamente debían ser muertos. Esto era un sello. Porque cuando pasara el ángel exterminador, pasaría por alto la casa que por fe hiciera eso. Por fe. Otro elemento, ¿no? Cuando en Ezequiel capítulo 9 dice que la destrucción de Jerusalén solo pasaría por alto, ¿no? Estos seres que van a destruir a aquellos sobre quienes estuviera el sello, indica que había un sello especial para ese grupo, que no fueron destruidos. Pero aquí hay un sello muy importante, queridos amigos, que es un sello transversal, podríamos decir, a toda la Biblia. ¿Y saben cuál es ese sello? El Espíritu Santo. Porque solo la obra del Espíritu Santo es la que nos puede afirmar en una contundencia de la palabra del Señor. Ahora, me gustaría solo considerar un texto, y hay 2 textos, y es Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, aquí hablando del Espíritu Santo, dice, en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados también en él con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que permite que yo me consolide en la verdad de su palabra. No es mi obra, no es mi conocimiento, es la obra del Espíritu Santo. Y esa obra, queridos amigos, es el primer sello que Dios quiere poner en mi vida, una convicción a su palabra y que lo que dice su palabra, el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia, está a mi lado cuando yo estudio y cuando yo busco la presencia del Señor. Primer elemento o primer símbolo, el Espíritu Santo, el sello. Segundo sello, el sábado. Saben, cuando nos hacemos una pregunta muy importante es ¿por qué el sábado es un sello? Tienen que ver directamente esto con el carácter de Dios. ¿Por qué? Algunos dicen que el Señor Jesús resumió los mandamientos en 2 máximas. Mateo 22, 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Porque ese es el principio. Si yo amo a Dios, entonces para mí estarán claros los primeros 4 mandamientos. No tendré dioses ajenos delante de mí. No me haré mi imagen ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra con la intención de adorarla. No tomaré el nombre del Señor en vano y me acordaré del día de sábado para santificarlo. Porque amo a Dios. Primeros 4 mandamientos, primera tabla. Segundo principio, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. En otras palabras, no harás nada en contra de tu prójimo. Lo cual, queridos hermanos, ante la sociedad actual, el mundo no tiene problema con aquello. Porque el mundo, de hecho, propende y busca normas que respeten a las demás personas. Pero fíjense que entonces quizá cuando pensamos en que la vida cristiana es una vida de prohibiciones, en realidad nosotros vivimos por principios. Porque no son prohibiciones, son principios. Como yo deseo amar a Dios, entonces Dios me dice, cuídate de la idolatría, cuídate de no tomar mi nombre en vano, cuídate
en un día especial que yo separé para ti. Y porque amas y como consecuencia de que entiendes quién soy yo, ahora amas a los otros, entonces no vas a hacer daño a nadie que mucho menos lo perjudique. Y esa ha sido la intención del Señor. Ese sello es importante. ¿Por qué? Vamos a ver un poco más adelante por qué solo ese mandamiento reúne la característica de un sello, o las características de un sello. Ok, tercer sello. Este es un sello de protección y que está directamente relacionado con lo que leíamos en el capítulo 7. Dios protegerá a sus hijos por gracia, por misericordia de Él. Ok, por lo tanto, para recibir este último, ese sello de protección, es necesario tener los otros dos. Estar claro en lo que dice el Espíritu Santo y, por fe, obedecer al Señor. Por fe. Por eso no vamos a ganar el cielo, es por fe, porque somos salvos. Pero algunos dicen, no, es que algunos enseñan de que somos medio legalistas porque nos vamos a salvar solo porque guardamos los mandamientos. No, no, no es eso. Nosotros guardamos los mandamientos de Dios porque somos salvos. Y tenemos ese desafío. Gracias al Señor podemos aspirar a aquello. Pero si eso se constituye solamente en una obra externa, fracasará nuestro intento. Y no permitiremos que la gracia del Señor y su obra, a través de su Santo Espíritu, se completen en nosotros. Ahora, hablemos un poco del significado del sello de Dios. Ustedes saben que en la antigüedad era común el uso de sellos parecidos a los que conocemos hoy día. Por ejemplo, habían distintos materiales en los cuales eran hechos estos sellos, de metal, por ejemplo, de piedra, materiales duros, y podrían ser encontrados de distintas maneras, ¿no? Entre ellos como anillo, como carrete, entre otros, ¿cierto? Y fíjense que aquí tengo una imagen, bueno, aquí en la anterior hay una imagen de un sello antiguo, aquí hay otro, donde también este sello podía tener la forma de un cilindro y presionado sobre una superficie blanda, por ejemplo, como arcilla o quizá como la cera que vemos ahí, imprimía o ponía sobre la respectiva sustancia, ¿cierto? Ponía un sello, o la imagen, en este caso quizá como ilustramos acá, que quiere dejarse o fijarse. Ahora, ¿por qué es importante esto? Fíjense que los sellos en el antiguo, o en la antigüedad más bien, en un contexto real tenían tres cosas importantes. Primero que todo tenían el nombre, digamos, del titular, ¿cierto? Tenían el cargo y también tenía una jurisdicción, es decir, a dónde gobernaba o a dónde dirigía, ¿ya? Ahora, fíjense que para entender esto es importante, bajo lo que estábamos diciendo, ¿no? Buscar dónde la Biblia asocia el sello con principios, o en este caso con los mandamientos, que es lo que queremos asociar. Miren, Isaías 8:16 dice lo siguiente. Isaías 8:16. Este es un versículo corto, pero precisa lo siguiente. Dice, ata el testimonio y sella la instrucción entre mis discípulos. En otras palabras, aquí se está diciendo, el sello, ¿dónde está? En el centro de la ley. Ahora, ¿y cuál ley? ¿En cuál de los preceptos de la ley encuentro ese sello? Quizá ya lo estábamos enunciando, ¿cierto? El cuarto mandamiento que dice, Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante, ¿no? Acuérdate del día de reposo, de sábado para santificar. Los 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y el séptimo día reposó. Lo bendijo también y dice, y lo santificó. Ahora, noten que este mandamiento resume esto. ¿Por qué? Miren, descomponiendo un poco lo que estábamos diciendo, ¿quién es, en este caso, el nombre del titular? ¿No? Acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es para Jehová tú. ¿Quién es el dueño? Dios, ¿no? Ahora, ¿por qué dice, no? Porque en 6 días, perdón, él hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál es su título? ¿Cuál es su función? Creador, ¿cierto? ¿Y cuál es su jurisdicción? Los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por lo tanto, el sello está claro, ¿cierto? El sello pertenece entonces a Dios y ese Dios mismo tiene un título. Él es creador y Él es el dueño de todo, incluyéndonos a nosotros. Por lo tanto, ¿cierto? Podríamos decir de que este sello, en resumen,
recubre lo que es la aprobación por cuanto Dios ha cubierto en su perfecta justicia. Dios en su justicia hace aceptos a estos hijos de Dios. Dios en su justicia también no permitirá que ninguna de las plagas, como decíamos, le haga daño a estos que están sellados, a estos que están cimentados en una así dice el Señor. Y por otro lado, este sello de preservación permitirá que ya no vuelvan a caer en pecado, ni mucho menos que pasen por la muerte, porque no pasarán por la muerte, dice el Señor. Ahora, otra ilustración, quizá con esto quiero ir ya dando término, esta experiencia que la mencionaba brevemente, ¿no? La experiencia de la 10ª plaga y su relación con la Pascua, con el Pesaj, la Pesaj. Ahora, saben que el pueblo de Israel estaba listo para salir y marcharse a la tierra prometida. Y esto era importante, pero aquí nuevamente aparecen estos 3 elementos que mencioné. Gracia, porque Dios los escogió a ellos. Fe, porque ellos necesitaron obedecer. Y obediencia, porque fue un resultado de aquello. Ahora, para ilustrar esto, ¿no? Imagínense que ellos hayan entendido el principio. Ok, hay que sacrificar el cordero, hay que rodear los dinteles, pero hagamos lo siguiente. A mí no me parece mucho de que el tema esto de rociar sangre sobre el dintel de la puerta. Eso se ve como antihigiénico. No me parece, la verdad. Estoy pensando y no me parece. ¿No será suficiente con que coma el cordero y sacrifiquemos? Y así cada uno podría empezar a razonar y a decir, bueno, a según, ¿no? El Señor ve la condición. Pero el principio era claro, ¿no? Dios había dicho, es necesario hacer lo uno y también lo otro. ¿Y qué era lo otro? Por fe, por plena certeza, rociar, ¿no? Los dinteles. Colocar allí. Y cuando pasara el ángel exterminador, pasaría por alto eso como consecuencia de fe, como consecuencia de obedecer. ¿Se dan cuenta cómo los principios son sencillos? No tiene que ver con legalismo, no tiene que ver con imposición, tiene que ver con certeza de que lo que el Señor está diciendo, de que su autoridad revelada es precisa y de que lo que yo estoy buscando es hacer su voluntad. Que yo no tengo que cuestionar a Dios, en otras palabras, queridos amigos. Probablemente nosotros, y quizás estoy hablando de alguien que en algún momento, porque nos ha pasado, cuestionamos la justicia de Dios o cuestionamos ciertas cosas que pasan en nuestra propia vida. Y decimos, ¿y dónde estaba el actuar de Dios allí? Pero saben, Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Dios quiere que nosotros nos afirmemos en sus promesas, porque sus promesas son ciertas. Y Dios quiere también, queridos hermanos, de que nosotros sepamos que Él tiene un plan para nosotros. Ese plan trasciende mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos, pero todo parte con que nosotros confiemos en el Señor. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a confiar en el Señor? ¿Estaremos dispuestos a decir que lo que dice el Señor es cierto por encima de mi razonamiento humano? ¿Y saben por qué? Porque fíjense que hablábamos del sello, ¿no? Y también hay una marca llamada la marca de la bestia. Y esa es la estrategia o esa ha sido la forma en que el enemigo siempre ha actuado. Dios dijo en el principio, no, si ustedes desobedecen van a morir. El enemigo dijo, no moriréis. El Señor dice, acuérdate del día de reposo. El enemigo dice, olvídate, da lo mismo. El Señor dice, yo quiero que ustedes confíen en mí. No, no confíe. Desconfíe de todo el mundo. Y si es posible, desconfíe de Dios. Pero, queridos amigos, Dios quiere que nosotros nos afirmemos en su palabra. No en lo que dice un hombre, no en lo que dice una persona, lo que dice su palabra. Y si su palabra es clara y si su palabra la estamos abriendo es porque Él quiere que nosotros tengamos esa certeza. Resumo un poco para ir terminando. El orden de los eventos de lo que estamos analizando tiene que ver con lo siguiente. El momento en que termina el juicio, cuando todo caso queda eternamente decidido y cuando Jesús declara que la vida de cada hombre y cada persona queda fijada, según Apocalipsis 22:11. Ya lo dijimos, ¿no? El que es injusto, siga siendo injusto, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, esa restringente influencia de Dios finalmente es retirada del mundo y caen las plagas sobre los impenitentes a partir de ese momento. Por otro lado, solo el sello de Dios es lo que protege y preserva a los justos a través de estas horribles cosas o caos que están rodeando la tierra. Al fin de este tiempo de angustia, Jesús vuelve y se produce entonces la resurrección de los justos y estos, junto con estos justos vivos, que son los 144,000, que como entendimos es un número simbólico, estos van a ascender al cielo para ir con Jesús. ¿Quieres tú, querido amigo, ser de esos que estarán allí? ¿Quieres tú prepararte para encontrarte con el Señor? Pues quiero decirte que la historia no termina allí, porque entonces dice que de acuerdo a todo esto y resumiendo, Juan comienza el capítulo con un sellamiento inmediatamente antes del tiempo de gracia, ¿verdad? Antes del fin del tiempo de gracia, y en el versículo 9
cosa que no nos hemos detenido, comienza algo muy importante. Menciona cuando ya los 144,000 están en el cielo. Y me gustaría terminar con esa parte. Volvamos al texto. Apocalipsis capítulo 7, desde el versículo 9 en adelante. Aquí hay un elemento importante. Entre el versículo 8 y 9 se dan los sucesos del capítulo 16, las 7 plagas y la destrucción. Pero fíjese que el capítulo 7, específicamente en el versículo 4, hay un elemento, ¿no? Que dice, ¿y qué sentido está en juego acá de Juan? ¿O está en función acá? Dice, ¿y? Oí. Lo que oyó, ¿cuánto fueron? 144,000. Versículo 9. Después de esto ha pasado la batalla, han pasado las plagas, y dice, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del Cordero y en la presencia del Cordero, perdón, del trono y en la presencia del Cordero, cubiertos de ropas blancas y con palmas en las manos. Interesante. Ahora fíjense que sigue en uso los sentidos del profeta. El primero, escucha. ¿Cuántos escucha? 144,000, pero ahora él ve y dice, es una gran multitud, ya no la puedo contar, es mucha gente, es el mismo grupo. Y mire qué pasa con este grupo, dice, y claman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos tomó la palabra diciéndome, estos que están cubiertos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Pregunta uno de los ancianos. Y yo le dije, Juan, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido procedentes de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá sobre ellos ni ardor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Es maravilloso saber entonces, queridos hermanos y amigos, que entonces Dios tiene un plan para esos hijos. Dios tiene un plan para aquel que decide ser fiel. Dios tiene un plan maravilloso entonces para aquel que entiende que aquel que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros será fiel en completarla. Probablemente estoy hablando a algún amigo, a alguna persona que quizá ha querido luchar con sus propias fuerzas. Quizá ha querido tomar el cauce de su propia vida, la causa de su propia vida con sus propias manos. Pero el Señor en ocasiones nos dice que nos abandonemos en sus brazos de amor. El Señor en la mayoría de los casos nos dice que sepamos que Él quiere hacer lo que es imposible para nosotros. Probablemente en el devenir del tiempo y en eso poco que está por venir, el éxito está garantizado. La victoria está asegurada. El Señor Jesús vencerá. Y con Él un séquito de personas que se preparan para encontrarse con Él. La pregunta es, ¿quieres tú encontrarte con el Señor? ¿Cuántos de nosotros queremos encontrarnos con el Señor? ¿Puedo ver sus manos? ¿Qué les parece si oramos? Y vamos a orar. Yo quiero invitarlos para que demos un paso más. Vengan acá adelante y vamos a orar de manera especial porque ese sello, el sello de Dios pueda ponerse en nuestra vida. Que el Señor a través de su Santo Espíritu cada día nos convenza de pecado, de justicia y de juicio y entonces nos señale el camino correcto. Que quizá cuando el mundo nos prevenga o nos señale otro camino, nosotros tengamos la certeza de ir hacia adelante. ¿Quieren venir adelante? Yo los invito. Voy a acercarme un poco más y yo los quiero invitar para que oremos de manera especial por eso. Es posible que quizá alguno de nosotros en algún momento hayamos dudado de esto, hayamos dicho, ¿qué sentido tiene seguir adelante si los problemas siguen a la orden del día? ¿Qué sentido tiene confiar si parece ser de que todo alrededor se derrumba? Bueno, sigan confiando, sigamos confiando, vayamos adelante tomados de la mano del Señor, pero sepamos, si quieren háganse de este lado, no hay problema, pasen por acá, pasen y tengan la certeza de que Dios cumplirá su propósito. Voy a bajar un poco más y vamos a orar. Y vamos a orar de manera especial, porque la obra del Señor sea entera y completa en cada uno de nosotros. Oremos. Cariñoso y buen Dios, una vez más te agradecemos por el enorme privilegio de ser llamados hijos tuyos.
Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú provees todo lo necesario para que podamos afirmarnos en tus promesas, para que podamos confiar en ti. Pero también, Señor, conscientes de que seguimos en medio de un conflicto y de que esa preparación que tú das para tus hijos no tiene que ver con otra cosa que el avecinarnos a un conflicto final donde sabemos que la victoria está asegurada. Señor, ayúdanos para afirmarnos desde ya. Ayúdanos para estar ciertos y claros en lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Es posible que hayamos luchado la batalla de manera equivocada. Es posible, Señor, que escuchemos a diario voces, personas que nos quieren desanimar, pero, Señor, tú nos quieres fortalecer y nos quieres levantar más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Señor, tú tienes en tus manos el tiempo y todas aquellas cosas que han de rodear lo que está por venir. Señor, queremos ponernos en tus manos y pedirte de que si hemos de ser de ese grupo de personas que estarán en pie en aquel día cuando tú vengas, podamos tener el gozo y la alegría de participar de ese momento maravilloso. Señor, que si tú estimas, por otro lado, que hemos de descansar, también sepamos que hay una promesa especial, y es saber que en aquel día, cuando tú vengas, vas a dar vida nueva a aquellos hijos tuyos y nunca más pasaremos por la muerte. Quédate con cada uno de tus hijos acá presentes, restaura las vidas, restaura cada corazón y permite que nuestra fe, nuestra confianza, Señor, pueda tener la capacidad de asimilar en primer lugar tu gracia, asimilar lo que has hecho por nosotros, pero también tener la capacidad de hacer tu voluntad y seguirte por donde quiera que vas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos amigos. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiad pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y la